En este estudio, para ahorrar tiempo, no voy a leer los textos del Antiguo Testamento, que todo el mundo sabe que sí apoyan el guardar y sí apoyan el observar al sábado. Gloria sea al Señor. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Gloria sea al Señor. Vamos a ver. Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios claramente, dice la palabra del Señor claramente, que nadie os juzgue. Es decir, nadie puede poner en tela de juicio a un cristiano por guardar el sábado. No se puede hacer. La palabra de Dios dice que no permitamos que se nos juzgue por eso. No tenemos por qué sentirnos que estamos violando la palabra de Dios o que estamos incumpliendo los mandamientos si nosotros no guardamos el sábado. Ahora vamos a entender algo, que la gran inmensa mayoría o todas las doctrinas que apoyan la observancia del sábado, es decir, la ley del sábado, de guardar el sábado, entienden y predican que el sábado es un tiempo para ir a la iglesia, para adorar a Dios, un tiempo de alabanza al Señor, es un tiempo de adoración a Dios, y esto es completamente erróneo, completamente erróneo. Realmente el pueblo de Israel, ellos quieren seguir las reglas del Antiguo Testamento, pero realmente no la están siguiendo, porque el pueblo de Israel practicaba el guardar y observar el sábado de una manera muy distinta y muy diferente. Las leyes respecto al sábado no invitaban a hacer alabanzas o a hacer adoración a Dios, sino a no hacer labores de ningún tipo, porque era, ya lo dije, el día de reposo. Los judíos iban a las sinagogas, algunos iban a las sinagogas ese día, pero lo que hacían era leer la palabra, estar meditando en la palabra del Señor, enseñaban la escritura ese día, gloria sea al Señor, pero no era un día de alabanza y de adoración como otros días de las fiestas de Israel, que sí eran días de alabanza y de adoración a Dios. La observancia y el guardar el sábado era simplemente evitar realizar las labores cotidianas que nosotros hacemos cada día. Gloria sea al Señor. Amén. Entonces, por ejemplo, los adventistas, el sábado es el día de celebración, que van a la iglesia y cantan alabanza y adoran a Dios. Eso no es guardar el sábado. No lo es. Lo fuese si ellos fueran a su templo y simplemente observaran el sábado, es decir, estuvieran sosegados en la oración, estuvieran sosegados en la enseñanza o en la lectura de la palabra. Eso fuera practicar la observancia del sábado de una manera similar a la que lo hacía Israel. Pero esto realmente no es lo que ellos hacen, sino que ellos dicen que al ser el día del Señor, es el día que ellos van a la iglesia y adoran a Dios y cantan alabanzas, y realmente esto no era de esta manera en Israel. Observar el sábado, guardar el sábado,
era simplemente guardarse en reposo de todas las labores que cotidianamente se hacían. Y si se iba a la sinagoga, era para estar en reposo y en observancia. Es decir, era para leer la palabra de Dios, estar sosegados en oración. Y algunos leían las escrituras ese día se leían las escrituras. Gloria sea al Señor, amén. Lo vemos en la palabra de Dios, como el Señor iba los días de reposo a las sinagogas y donde se leía la escritura. No era un día de alabanza, no era un día de fiesta, no era un día de oración, era un día de reposo. Vamos a entender bien ese punto. Reposo es reposo. Ahora, la palabra de Dios dice que nadie os juzgue. ¿Qué nos dice esto? Bien, esto está para las dos partes. Para las dos partes. Vamos a entender algo. La Biblia no recrimina en ningún momento, no castiga o no reprime el observar el sábado. Vamos a entender eso. Cuando la palabra de Dios dice nadie os juzgue, está hablando para las dos partes. Está hablando para las dos partes. Es decir, un hermano que quiera por su propia voluntad, guardar el sábado, bien hace. Yo no le juzgo por eso. No le juzgo porque la palabra de Dios dice que nadie os juzgue. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón la palabra de Dios habla ambiguamente en ese sentido? ¿Por qué? Porque en aquel tiempo había dentro de la iglesia una parte que era hebrea y una parte que era gentil. Entonces la parte hebrea, muchos continuaban guardando el sábado como algo de tradición de su pueblo. Ya era una tradición, era una costumbre que es muy difícil de quitar y desarraigar. Gloria sea al Señor, porque ellos habían criado en la observancia y en el guardar el sábado. Ahora estaba la parte gentil, la cual no guardaba el sábado. ¿Y qué pasa? Entonces comenzaban a juzgarse unos a los otros. La palabra de Dios dice mismo que el que coma, no le diga al que no coma que come, el que no coma no le digan que al que coma que no coma, y así sucesivamente. Gloria sea al Señor. No sé si me enredé un poco ahí, un trabalengua. Gloria sea al Señor. Amén. Igualmente dice, nadie os juzgue. Nadie os juzgue. Ahora, bueno, tú puedes, que me escuchas, a lo mejor tú que guardas el sábado, dices, bueno, la palabra de Dios dice entonces que sí se puede guardar. Sí, pero al decir nadie os juzgue, quiere decir que no hay una regla y no hay una ley respecto a esto, y por lo tanto ya no es un mandamiento. Es importante eso. Es decir, hay libertad para guardar y observar o no guardar y observar el día del sábado. ¿Por qué razón? Porque ya no es un mandamiento. Porque la palabra de Dios dice claramente que nadie os juzgue. Gloria sea al Señor. No solo en el sábado, vamos a ver que habla de otras costumbres del pueblo de Israel. Vamos a seguir. Vamos a seguir viendo. Dice, por tanto que nadie os juzgue, en comida. Que si comes puerco, que si no comes puerco, que si comes camarón, que si no comes camarón, que panes con levadura, que panes sin levadura. Nadie os juzgue. Gloria sea al Señor. Amén. En comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta.
Es decir, en cuanto a la observancia de las costumbres y tradiciones de Israel como nación y como pueblo. Algunos cristianos, llevados por el amor que sienten a Dios y el amor que sienten por el pueblo de Israel, pues seguían las costumbres de Israel. Algunos no veían eso espiritualmente correcto, no lo veían espiritualmente correcto y simplemente decidían seguir a Cristo, no a través de las tradiciones humanas, sino a través específicamente de la palabra, de lo que dice la palabra, de la obra del Espíritu Santo. Y entonces ellos no seguían estas tradiciones. Por eso Pablo dice claramente, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, es decir, las tradiciones de Israel o días de reposo. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Por qué sombra? Toda la ley, toda la Torá, gloria sea al Señor, todas las costumbres del pueblo de Israel eran simplemente una sombra de lo que de verdad importa, que era el cuerpo de Cristo. Gloria sea al Señor, que era lo que había de venir, que era el nacimiento de la iglesia del Señor, que es el cuerpo de Cristo. Era simplemente una sombra. Ahora estaba lo importante, ahora estaba el cuerpo del Señor, ahora había salvación en él, ahora se habían cumplido todas las palabras que dijeron los profetas. Ahora venía el tiempo del cumplimiento del tiempo de la verdad. No era el tiempo de ver sombras, hermanos, no es el tiempo de ver sombras, es el tiempo de ver el cumplimiento. Llegamos al tiempo del cumplimiento. Gloria sea al Señor, el tiempo en que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra a morir por nosotros y fundó con su mismo cuerpo y con su misma sangre la iglesia del Señor. Eso es lo que tenemos ahora. Veamos qué sigue diciendo la Escritura. Dice Romanos capítulo 14, verso 5. Dice, leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Nuevamente, hermanos, en el libro de Romanos, Pablo, inspirado por Dios, habla ambiguamente, le está hablando a los dos grupos doctrinales. Le está diciendo que cada uno obre conforme, que lo obre convencido en su propia mente. Es decir, no es algo incorrecto guardar el sábado. Lo que es incorrecto es tener eso como un mandamiento, como una ley. Porque al decir que nadie os juzgue, o al decir que uno hace diferencia y otros juzgan iguales todos los días, entonces está diciendo que no hay ley, no hay regla, simplemente no es un mandamiento, ya no es más una regla para el pueblo de Dios. Aquí está clarísimo. Aquí está clarísimo. Es algo de tu propia convicción, es algo de tu propia fe, hacerlo o no hacerlo. Si tú crees que eso te ayuda a buscar a Dios porque estás metido o metida siempre en las labores de la vida, en el afán de la vida, y tú dices, yo quiero, gloria sea al Señor, yo quiero tener un día para no hacer nada, ese día nada más que estás buscando al Señor, entonces tú puedes guardar el sábado, puedes guardar el martes, el miércoles, puedes guardar cualquier día, si de eso tú estás convencido en tu mente que eso te acerca a Dios. No hay ya más una ley respecto a eso. Es decir, eso está clarísimo. Uno hace diferencia entre día y día. Es decir, uno dice, espérate, hoy es sábado, hoy es el día del Señor. Y otro dice,
Todos los días lo hizo el Señor y todos los días es el día del Señor. Gloria sea al Señor. Ambos están correctos. Porque la palabra de Dios dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que lo que tú estás convencido, gloria sea al Señor, de que tú lo haces para Dios, entonces no es pecado. No lo es. Porque Dios te ha dado la libertad de buscarle. Ya no por medio de una ley, sino por medio de la fe, por medio de la gracia, por medio de la guianza del Espíritu Santo. Te ha dado el poder para buscarlo en libertad, no bajo un estricto reglamento de días o de fiestas o de celebraciones. Ya no más. Ahora, si tú crees que eso te ayuda a buscar a Dios, la palabra de Dios no te juzga y yo no te juzgo. Es más, nadie te puede juzgar. Nadie te puede juzgar porque tú quieras en tu corazón guardar el sábado o guardar el miércoles o el viernes o el domingo, si eso lo haces para Dios. Si eso lo haces para Dios. Ahora, esto está claro. Al no haber reglas, ya no es un mandamiento y no estamos en ninguna obligación de guardarlo. La palabra de Dios es clara en esto, clara. Nadie os juzgue en que si comiste puerco o comiste tocino, bueno, es lo mismo, el tocino es del puerco, o si comiste camarones, que tampoco se podía comer, gloria sea al Señor, amén. O que si guardaste una fiesta, que si quisiste ir a Israel a celebrar en el día de Pentecostés, porque quisiste hacerlo, o simplemente pasó el día de Pentecostés y tú no sabes cuál es. Por ejemplo, yo no sé qué día es el día de Pentecostés y llevo muchísimos años en el Evangelio enseñando la palabra de Dios, porque para mí no hay diferencia de días, todos son iguales y todos son de Dios. Hay libertad en Cristo. Hay libertad en Dios, hay libertad en el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo hay libertad. No hay reglas respecto a esto. Y al no haber regla, entonces no hay mandamiento. Y al no haber mandamiento, entonces el guardar el sábado, el observar el sábado, no es parte de la doctrina cristiana. ¿Dónde se vuelve el guardar el sábado una apostasía? Porque si la palabra de Dios dice que en verdad, si alguien lo tiene en su corazón y está convencido en su mente, puede hacerlo, entonces, ¿por qué los cristianos decimos que es una apostasía? ¿Dónde está la apostasía? ¿La apostasía está en guardar el sábado? No. La apostasía está en nombrar en la observancia y el guardar el sábado como un mandamiento, que no lo es. No lo es porque ese mandamiento fue derogado, fue removido. Porque el Señor no quiere que nosotros lo busquemos a través de tradiciones humanas. Él dijo claramente quiénes eran los dos mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso era, gloria sea al Señor, toda la ley y los profetas. De ninguna manera el sábado entra ahí. ¿Por qué razón? Porque el amor a Dios, la obediencia a Dios, la dedicación a Dios tenemos que dársela cada día. Y Dios sabía que eso era simplemente una costumbre para hacer diferencia entre el pueblo de Israel y los demás pueblos del mundo. Dios quería, hermanos, hacer un pueblo diferente para que se reconociera. Cuando la gente veía una persona guardando el sábado, sabía que era judío, sabía que era israelita. Cuando la gente veía que una persona no trabajaba el sábado, sabía que era judío, sabía que era israelita. Pero ya Dios rompió las fronteras y extendió su gracia y su misericordia a todas las naciones. Entonces ya Dios no quiere costumbres que la gente diga, ah, mira, son israelitas. No. No, gloria sea al Señor. Ahora no hay judío ni griego,
sino Cristo en todos. Por lo tanto, no hay costumbre, ni hay observancia, ni hay fiesta, ni hay celebraciones, gloria sea al Señor, que nos hagan a nosotros más hijos de Dios o menos hijos de Dios. El que quiera celebrar una fiesta, que lo haga. Y cuando hablo de fiesta, no hablo de las que se celebran con cerveza. Hablo de las fiestas tradicionales del pueblo de Israel. El que no quiera, no lo haga, porque no es ley. No es ley. Ese es el punto. Y la apostasía está en hacer algo que no es ley, hacerlo ley. Eso es apostasía. Eso es traspasar el mandamiento verdadero de Dios y traspasar la palabra del Señor. Eso es apostasía. Decir que la observancia del sábado es parte indispensable de la salvación, eso es apostasía. Eso es doctrinas de demonios. Y si tú estás en un templo que te están enseñando que el guardar el sábado es parte de la salvación, pues te están enseñando doctrinas de demonios, te están enseñando apostasía y tú debes de salir de allí. Ahora, si por tu propia voluntad tú guardas el sábado, bien haces y te bendigo por eso. Si por tu propia voluntad tú te das el viaje, en lugar de ir un viaje a Hawái, te das un viaje el día de Pentecostés a Israel y celebras Pentecostés con ellos, Dios te bendiga y Dios te bendiga. Alabado sea el Señor. Y bendito sea su pueblo de Israel. Pero no es una ley. No es un mandamiento. Y ese es el punto importante de todo esto. Que nosotros debemos de guardar lo que es mandamiento y no lo que es tradición. Porque por las tradiciones, entonces no se cumplen los verdaderos mandamientos. Vamos a hablar un poquito acerca del domingo, porque ¿por qué no? Aquí también hay un problema. Muchas veces, muchos cristianos piensan que nosotros guardamos el domingo. No, no lo hacemos. No lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque cuando salimos de la iglesia y nos da hambre, nos vamos y nos metemos en un restaurante. Cuando salimos de la iglesia y estamos aburridos, nos vamos a un parque a divertirnos, nos vamos a montar bicicleta, nos vamos para la playa. No, nosotros no guardamos el domingo, hermano. El día de reposo no ha cambiado de día. Simplemente ya no hay día de reposo. Esto es muy importante que se comprenda. Muy importante que se comprenda. Porque los adventistas dicen, no, ustedes cambiaron el sábado por el domingo. Eso es sencillamente falso. Nosotros no observamos ningún día a la semana. Nosotros vamos a la iglesia a adorar a Dios el domingo, pero no observamos ese día. ¿Por qué? Porque el día, hermanos, tiene 24 horas y no las 2 horas que dura el servicio. No las 2 horas que dura el servicio. ¿Por qué vamos a la iglesia los domingos? Gloria sea al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque los cristianos lo hacían. Los cristianos lo hacían. Ahora, la palabra de Dios nos manda a guardar algún día ser especialmente más grande que nosotros. No, no. Vamos a ver que en la palabra de Dios los cristianos iban a la iglesia todos los días. Sí, no se asuste, hermano. Todos los días. ¿Qué dice la palabra del Señor? Amén. Dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versos 46 y 47, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Sí, asústate, hay que ir a la iglesia más veces de lo que vamos. Gloria sea al Señor, hay que ir a la iglesia más veces de lo que vamos. Es decir, los cristianos primitivos iban a la iglesia todos los días. Todos los días. Gloria sea al Señor.
Ahora, también la palabra de Dios dice que se reunían el primer día de la semana, es decir, el domingo, gloria sea al Señor, el domingo dice Hechos capítulo 20, verso 7 y Primera de Corintios 16:2. Lo dice claramente. Dice, el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando con los creyentes y prolongó su discurso hasta medianoche. Es decir, hubo un sermón ese día, hubo un servicio ese día. En Primera de Corintios, el primer verso es Hechos 27. El segundo es Primera de Corintios 16:2. Dice, el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no tenga que hacer colectas cuando yo vaya. Es decir, cuando iban a la iglesia, gloria sea al Señor, el primer día de